Estamos en la mesa de este jueves 19 de octubre de 2017. Estamos con Esteban Valenti, Juan Gavito, Carlos Ramela y Fernando Butazzoni. 2.500 millones de dólares, ese es el costo que tendrá que afrontar el Estado en los próximos 48 años si habilita que los llamados cincuentones abandonen el régimen de seguridad social mixto, que incluye a FAPs, y retomen el pilar llamado solidario. Ese número figura en un estudio realizado por el Banco de Previsión Social y presentado esta semana en la Comisión de Seguridad Social y Hacienda de Diputados. Pero no es el único número. Esa estimación del BPS está lejos, bastante lejos de la que realizaron recientemente otros actores. Por ejemplo, la Asociación Nacional de AFAP informó en el Parlamento que hay entre 70.000 y 80.000 personas en ese grupo denominado cincuentones y que la solución para ellos supondría un costo no menor a 4.000 millones de dólares en un horizonte de 20 años. Esa proyección coincide con la que efectuó el exdirector de la OPP, Ariel Daurie, también en Comisión de Seguridad Social. No voy a seguir con la danza de números, quiero escucharlos a ustedes porque este es un asunto que preocupa, incluso parece que mucho al Ministerio de Economía y Finanzas. Hoy vuelve a aparecer el tema en búsqueda. ¿Quién empieza? ¿Juan? Bueno, mis compañeros me han cedido otra vez la primera ronda. Yo creo que incluso relacionándolo con el tema anterior, soy sesentón ya, y jubilado aparte. Relacionándolo con el tema anterior, acá queda de manifiesto, y no en un gobierno futuro, sino en un gobierno actual, diferencias muy profundas. Y también queda de manifiesto, me parece que, no quisiera decir improvisación, pero sí apresuramiento. Cuando, creo que fue en el mes de junio, el presidente Vázquez salió y dijo que estaba resuelto y que en una semana, 15 días, esto iba a estar liquidado, evidentemente, por lo menos se apuró o fue mal asesorado. Primero por la enorme diferencia que hay entre las estimaciones, y no me refiero a gente que opina de afuera, aunque muy creíble para mí, como puede ser el contador Daurie, sino entre organismos que son públicos, ¿no? Porque no olvidemos que la principal, la AFAP, es pública, el BPS también, acerca del costo de esto, y lo que está manifestándose ahora es la reticencia del Ministerio de Economía y Finanzas, o sea, de parte del Frente Amplio, respecto de lo que piensa el Ministerio de Trabajo y el BPS, también parte del Frente Amplio, y el PIT-CNT, que casi diría es parte del Frente Amplio. Entonces, cuando nos rasgamos las vestiduras por diferencias eventuales futuras a partir de un episodio de una intendencia, esto sí que es un tema que expone diferencias y que tiene en vilo a buena parte de la gente. Después, respecto de las eventuales soluciones, voy a ir a la segunda ronda. Esteban, tú estás muy metido en este tema. Sí, yo lo he seguido y yo puedo decir que en realidad la renuncia de Massoyer tiene más fuerza el tema de los cincuentones, que fue cubierto con el tema de UPM. Pero en realidad él manejó los dos argumentos en las declaraciones esas muy breves que hizo. Pero en cifras renunció. No hay como perderse. Estás hablando de 1.000 millones de dólares de inversión pública y estás hablando de cifras que no son de 2.500 millones. Esa es una estimación interesada del BPS, ¿tá? Es decir, en los plazos y en los montos. Es en el entorno de los 4.000 millones de dólares, que representan 8 puntos del producto del Uruguay, 8 puntos. Fíjense que en cada año en una rendición de cuentas aumentar 200, 300 millones es una especie de batalla campal. Acá estás hablando de 4.000 millones de dólares. Lo que además va a caer sobre cualquier previsión financiera del futuro. Ustedes saben que los estados no se mueven solo, en base a lo que gastan, sino a lo que tienen previsto. Y lo que tienen previsto es eso. En el caso de República FAP, Jimena Pardo, vicepresidenta de República FAP, estimó en 3.000 millones de dólares el pasaje de sus afiliados al sistema mixto. 44.000 afiliados de República FAP. Ahí nomás hay 3.000 millones. Bueno, entonces calculemos que está arriba de los 5.000 millones, pero tranquilamente. Y yo digo que esto sí es un problema. De esos problemas en la política uruguaya, muy incómodos, porque nadie se anima a hablar en contra, porque son 70.000 votos, porque el presidente salió, yo no sé con qué base tan vigorosa, a plantear que estaba la solución, etcétera, cuando notoriamente un tema de este tipo hay que estudiar la financiación. Y además
que puede generar, porque el argumento de que nosotros lo habíamos dicho es cierto. Es decir, nosotros cuando se votó la AFAP dijimos que iba a quedar este problema. Lo dijo el Frente Amplio. Pero ahora lo tenemos nosotros, porque gobernamos nosotros. Y yo creo que efectivamente es una... A ver, cualquiera que se preocupe de la macroeconomía y del déficit fiscal, hoy por hoy el problema más grave, que no es de carácter productivo, no es como UPM que vos tenés una contrapartida productiva, etcétera, con todo lo que puedas discutir. El problema más grave que enfrenta el país es el tema de los cincuentones. Tú decís que es el más grave, ¿eh? El más grave. La macroeconomía, sin duda, sin duda es un tema muy grave y muy delicado, porque evidentemente acá hay 70, 80 mil personas con un problema real, que su jubilación teórica futura está afectada. Entonces es necesario agudizar el ingenio y la inventiva para ver qué soluciones se pueden encontrar, buscando lógicamente un equilibrio justo entre el interés de estas 70, 80 mil personas y los 3 millones restantes, porque evidentemente hablar de 4 mil millones de dólares, 5 mil millones de dólares, supone hipotecar ya no parte de nuestro futuro, de los que estamos en esta mesa, sino nuestros hijos y nietos, porque son cargas que se van a dar durante muchos años, 20 años exactamente. Lo que digo también que a veces Esteban decía, ¿por qué el presidente tomó esta medida tan a ligera? Bueno, está en la etapa de búsqueda de hoy. Fuentes del Poder Ejecutivo dijeron que el presidente y Murro priorizaron esta solución porque beneficia al BPS y perjudica a la AFAP. Lo dicen entre comillas y textual. O sea, aquí atrás de esta composición de esta solución, que yo no soy experto, pero parece no ser la ideal, hay una postura ideológica. Claramente, favorezcamos al BPS estatal y vamos a perjudicar a las AFAP. Cuando bueno es saberlo y decirlo, no soy experto también, digo obviamente, pero quizás Gabito analice esto en más profundidad más adelante, la culpa no es de las AFAP. Acá el tema central es que cuando estos señores en su momento fueron obligados, es verdad, a pasar a las AFAP, sus aportes anteriores al año 96, ya sea que tuvieran 1 año o 9 de aportes, el BPS se lo morfó, se los expropió. Se los morfó. Se los morfó, se los expropió. Pasaron a las AFAP con 0 pesos de aporte. ¿Año? 96, Gracias. cuando se vota la reforma. En ese momento los que pasan a las AFAP pasan limpios, vacíos, sin un centavo en el bolsillo. Y ese es lo que genera hoy que los famosos cincuentones, más grave si son de 59 y menos grave si son de 51, porque los de 59 perdieron muchos años de aporte, 51 menos, estén en esta situación. Entonces, que alegremente se publique en la tapa de un semanario de gran difusión pública que la solución se elige porque Vázquez y Murro quieren beneficiar al BPS y perjudicar a las AFAP, parece una cosa de chiste. Disculpame, porque las AFAP es cierto, no, lo benefician los próximos 3 años. No. O 4 años después. Ah, bueno. Pero ahí voy al segundo argumento. Acá también lo que hay, ¿por qué esto no se hace que opte cada señor que se va a jubilar al final, cuando le corresponda? Que eso por lo menos dilata el perjuicio y lo traslada en mucho más años. Porque haciendo la opción ahora, las AFAP devuelven la plata y el BPS se hace de una fortuna de miles de millones de dólares. O sea que tenemos todos derecho a preguntarnos si no hay acá una necesidad de caja que el gobierno recurre para recaudar hoy y agarrar plata hoy. Y lo otro que no digo, lo lee así el MEF, No, lo otro que digo para terminar justamente, hoy te me estás adelantando con mucha visión, ya se ve que nos conocemos mucho, es que una vez más, Astori y sus muchachos están preocupados y en contra de esta solución. Una vez más digo, porque han estado muy preocupados con cantidad de cosas que finalmente han terminado por acompañar. Yo creo que es la hora que Astori, que además en algún lado se dice hoy que puede ser futuro candidato a la presidencia, un joven candidato de 80 años, se ponga los pantalones largos y diga, yo como ministro de Economía no acompaño esto, si esto hipoteca el futuro de mi país, y le diga a Vázquez, con esta no voy. Yo creo que acá hay un problema de fondo que lamentablemente nadie se ocupa
del que nadie se ocupa, ni el BPS, ni el gobierno, ni la oposición, y que creo que está en la base de todo, que es el drama demográfico que tiene el Uruguay. Cierto, yo creo que acá hay un problema que es mucho más de fondo y que es imperioso que se trate y que no se trata, que es qué vamos a hacer, porque el problema que van a tener nuestros nietos, que decía Carlos con esos 4.000 millones de dólares, la deuda, la plata, etcétera, es que no va a haber aportantes tampoco, ni va a haber trabajadores, va a ser una sociedad súper envejecida, un puñadito de gente sobre una pradera. Eso es lo que vamos a hacer si no tomamos medidas de inmediato. Es decir, porque ¿qué pasa? Los proyectos demográficos son proyectos a mediano y largo plazo, no son proyectos que den frutos inmediatos, son proyectos que tampoco es probable den rédito político, pero me parece que sería de gran importancia, de gran utilidad estratégica y de un gran sentido de nación que las autoridades de gobierno encabezaran un seminario, un ciclo de estudios, así como ahora se hace una cumbre sobre enfermedades no transmisibles, bueno, sobre cómo modificar una estructura demográfica que nos condena a la extinción. Entonces, discutir cuánto va a pagar el BPS en el año 2065, a mí me parece ciencia ficción. ¿Cuántos uruguayos vamos a ser en el 2065? ¿Y de qué edades? 3,5 millones. ¿Y de qué edades? Eso es lo que me preocupa. El 20% de los aportes de la Seguridad Social en Alemania lo hacen extracomunitarios. Milano. Sí, Juan. Quiero coincidir totalmente con lo que acaba de decir Fernando, y agrego más, los pocos aportantes además van a estar mucho menos calificados, es decir, que su posibilidad de agregar valor no solo a las cuentas del país, sino a su propia cuenta, va a ser menor. Es realmente un problema que el Uruguay tendría que encarar como política de Estado. En relación a esto que veníamos hablando, efectivamente, como dice Ramela, hay un pecado original y es la injusticia que se comete con las personas que están en esta franja de edad, no solo al establecer arbitrariamente una línea de corte, que eso era imprescindible hacerlo, sino al quitarles los aportes previos al Banco de Previsión Social. Perdón, una pregunta, Sí, Gabito, porque no lo tengo claro. Sí. Dicen que eso no es lectura directa de la ley, sino interpretación del directorio del BPS. No lo sé, sinceramente, pero es como operado hasta Como ahora. operado hasta ahora. En el momento que se discutió, se definió eso y el Frente Amplio denunció que eso iba a pasar. No lo tengo claro. De modo que esa es una de las primeras cuestiones que habría que revisar. La segunda refiere efectivamente al momento de la opción. Yo pienso que lo peor que podríamos hacer ahora como país, agregado a lo que bien decía Butazzoni, es generar una especie de corrida, porque si sea cual fuere la solución, se fija, bueno, hasta tal fecha, por más que se estaba manejando 1 año y 3 meses, creo, hay que hacer la opción. Evidentemente toda la gente va a ir por lo más seguro, va a decir, yo ya me voy, cuando en realidad creo que muchas personas podrían seguir trabajando, y ojalá lo hicieran, por su propio bien, porque bajo cualquiera de los regímenes el haber jubilatorio es mucho menos que el haber de actividad, y para seguir generando aportes y riqueza para el país. Entonces, diferir el momento de la opción para cuando efectivamente tengan decidido retirarse parece ser lo más sano. Y en cuanto al dinero que cuesta, efectivamente cuesta mucho dinero, y sobre todo comparado con las personas en teoría beneficiadas, parece desproporcionado, pero yo quiero recordar que también la deuda general, la deuda externa bruta y neta del país ha sido muy abultada. Quiere decir que en esta materia no sé si traer seguridad a este sistema no valdría la pena, agregándolo a un endeudamiento que ya existe. Hay varios mensajes de oyentes. Uno, por ejemplo, de Fer, dice que no ve a los tertulianos blanco y colorado reconociendo humildemente que perjudicaron a miles de uruguayos, que con la decisión que se tomó en aquel momento, cuando se implementó la reforma, se perjudicó a miles de uruguayos, solo saben atacar, dice. En realidad, quiero decir que en el gobierno blanco varias veces se intentó hacer esta reforma y que eso no
pudo ser porque no se obtuvieron los votos. La reforma fue en el 96. Y que patrióticamente el Partido Nacional Sanguinetti dio sus votos en el 96. Creo que la reforma fue muy buena. Creo que el sistema de las AFAP es muy bueno, lo quiero decir claramente. El sistema de ahorro individual resitúa la responsabilidad del ahorro y del futuro en el protagonista, no en papá Estado, donde se diluye, digamos, ese sentido del deber y de la responsabilidad y del trabajo que todos deberíamos tener. En la medida en que, por una modernización del BPS, que ha sido muy buena y que no se inició en este gobierno, las jubilaciones se van saneando, porque se van terminando las jubilaciones truchas e inventadas y los años con testigos, eso tiende a sanear todo el sistema. Yo creo que no hay que echarle la culpa al principio rector de la reforma, sino... A lo que se refiere es a que hubo, efectivamente, como se comprueba ahora, un perjuicio para un grupo, ¿no? Es que siempre que se cambia de sistema hay problemas, sino que le pregunten al Che Guevara, por ejemplo. Pero, Emiliano, yo creo que no sé qué edad tiene el locutor, el oyente. Sabemos. Pero hay que recordar que cuando se tomó esta decisión, el BPS estaba quebrado, claro. Estallaba en cualquier momento y no pagaba una jubilación más. O sea, esto fue en un estado crítico y había que buscar una solución. O sea que si hoy, y esto que voy a decir puede parecer poco sensible, pero si hoy él habla que hay 50 o 60.000 perjudicados, bueno, si estallaba todo en el 96, los perjudicados iban a ser millones de personas. Ahora, creo que al respecto de todo esto, también hay que considerar, reitero, lo que dije en la primera intervención. Acá hay, hasta yo tengo entendido, una interpretación del directorio del BPS constante, porque fue desde el comienzo que determinó que el que se iba a las AFAP se iba vacío, sin un solo peso en el bolsillo, y eso es el gran determinante del problema. Sí, el texto no lo dice expresamente, es una interpretación del texto. Claro. Las AFAP no han sido una mala solución, para el resto que no son los 70.000 ha sido muy buena solución, y el retorno al BPS de estos 70 o 60 o los que sean, lo que va a generar es que dentro de 10 o 15 años estemos buscando otra solución tipo las AFAP, porque el déficit del Banco de Previsión Social se va a volver a ampliar y va a llegar a cifras alarmantes nuevamente. O sea que estas soluciones son pan para hoy y hambre para mañana. Al respecto de lo que decía Fernando, que tiene toda la razón, de que acá hay un problema etario y de crecimiento demográfico, yo me permito decir que, por ejemplo, en Alemania, un país que tiene muchas cosas para imitar, que inventó la jubilación y que inventó las jubilaciones, Bismarck, están haciendo una reforma por la cual en un periodo de 5 años la edad de retiro va a pasar, creo que de 65 a 68, o sea, están aumentando porque la comprobación en todo el mundo es que la gente vive más y tiene más posibilidad de trabajar. Sin embargo, en Uruguay, no me acuerdo qué movimiento, qué organización, hace unos meses vi que en su plataforma tenía bajar la edad jubilatoria. O sea que en Uruguay seguimos creyendo que lo mejor es jubilarnos con 60 años para ir a la playa cuando podemos vivir muchos años más y ser productivos muchos años más. El problema está en querer trabajar. Lo último que se va el tiempo. Es muy simple. La calcamonía esa que baje el costo del Estado, hay unos cuantos que la van a sacar porque ahora el tema es que el Estado cubra mis necesidades personales. Yo entiendo perfectamente esas 70.000 personas. Sí, por supuesto. Creo que hay que buscar una solución equilibrada. Creo que la solución esa terminante de que pasan, como está planteada, es una bomba atómica. ¿Tá? Es una bomba atómica que durante un periodo va a favorecer al BPS y después que venga el que viene atrás a ver cómo arregla el déficit del BPS, no de las AFAP. Las AFAP no van a tener déficit. Claro. El que va a tener déficit es el BPS. En realidad el que va a tener déficit es el Estado uruguayo. Sí. Y no hay soluciones mágicas para eso. Yo creo que lo primero que tenemos que saber, de fuentes serias y confiables totalmente, cuál es la cifra. Yo la del BPS no la tomo en consideración.